Ahí viene un marcador en el creste, de acrílico. Uno nomás, no se pelee. Ahí acá, sí, ¿ves? Bueno, el penúltimo capítulo, lo que hicimos es una charla, es un seminario de inseminación artificial, el último. Entonces, el penúltimo capítulo es evaluación, es colecta y evaluación seminal. Así se llama, colecta y evaluación seminal. ¿Ok? Pues el día de hoy vamos a hablar netamente de cómo colectar y cómo evaluar la muestra seminal. ¿Ya? Entonces, vamos por partes. Primero, vamos con colecta. Y después veamos esta planilla. Una planilla que yo la uso en algunas ocasiones. Bueno, ya la mejoré la planilla, pero ahí les más un ejemplo nada más. En el caso de colecta, hay varias técnicas de colecta de semen. Va a tener una pequeña variación de acuerdo a la especie animal. Por ejemplo, en el caso de bovinos, ovinos, caprinos, camélidos también está metido por ahí, ¿no? La técnica que más se usa, bueno, las que se usan son vagina artificial y electroeyaculador. ¿Ok? Vagina artificial y electroeyaculador. En el caso de equinos, la técnica recomendada es vagina artificial. No usamos electroeyaculador en potros. En el caso de los gallos, usamos masaje. ¿Okay? Y también en el caso de los toros, usamos masaje. Hay algunos que usan masaje. Les voy a explicar cómo es el masaje. Y en el caso de los perros, se usa mucho masturbación, como la técnica más empleada. En el caso del berraco, usamos, se llama colecta en vaso. Colecta en vaso. ¿Ok? Entonces, esta es la técnica más empleada de acuerdo a las especies domésticas con las cuales trabajamos. ¿Ya? Ahora, vamos con la primera. ¿Dónde está el papelito? Vamos con la vagina artificial. ¿Ok? Como ustedes saben, usamos mucho en perros, perdón, lo usamos mucho en bovinos, lo usamos en bovinos, en caprinos, lo usamos en equinos. Y la vagina artificial consta de una manga, es así, es un tubo, es un cilindro. Obviamente, si es en el caso del chivo, va a ser un cilindro más pequeño, como de la oveja. En el caso del bovino, un cilindro más largo. Pero este cilindro tiene una válvula. Una válvula. ¿Ok? Y para este cilindro usamos una funda de látex que reviste la cara interna. ¿Ya? Y esa funda es como la camisa, lo mismo, ¿no? El cilindro es una estructura por afuera, tú metes esta camisa y le das la vuelta haciendo de que se cubra toda la parte interna y se sujete hacia afuera. Tiene la capacidad que a través de esa válvula
tú puedas llenar agua a 40, entre 40 y 42 grados centígrados. ¿Ok? Y va conectada a una pequeña manga de colecta, y esta manga de colecta termina en un tubo de ensayo, dependiendo de la especie animal. Dependiendo de la especie animal, porque depende del volumen del eyaculado de cada especie. ¿Ok? Y para que le des el aspecto, porque si vos lo ves de frente, este cilindro debería terminar con la funda así. Para que tenga este aspecto, tú inflas, llenas con aire, para que apriete esto de acá, se unan las paredes y tenga el mismo aspecto de una vagina, que se llama vagina artificial. Y para que el pene del macho pueda deslizarse fácilmente a través de esto, colocas un gel o un lubricante que tiene que ser no espermicida, de uso netamente de reproducción, no es cualquier gel. ¿Ok? Perfecto, entonces esta es la vagina artificial. Mira algo, lo más importante es que la temperatura tiene que estar entre 40 y 42. La temperatura que exige el espermatozoide en toda, bueno, menos en el Karachi, creo que ahí nosotros hicimos unos trabajos con la UPEA en evaluación de semen en Karachi y en Trucha, no te pide la misma temperatura, pero todas las demás especies domésticas, mamíferos, la temperatura que el espermatozoide te pide es 35 a 37 grados centígrados. Todo lo que tú tienes que manejar está entre 35 a 37. ¿Ya? Solo, te vuelvo a repetir, solo que cuando tú prepares la vagina, no puede estar esa vagina entre 35 a 37, se va a enfriar rápido. Entonces tú haces que tenga entre 40 a 42 para que durante la preparación, el manoseo y estar listo para el momento de la colecta, por lo menos baje y tú tengas 37 grados como mínimo, ¿entiendes? Se va a enfriar, seguro que se va a enfriar el agua cuando vos lo empieces a meter a la vagina. Entonces, ¿qué hacemos? Para esto tenemos a un macho listo, un toro, ¿ya? El cual lo haces montar a un maniquí o a una hembra en celo, y en el momento que el toro libere el pene, vos se lo desvías ese pene, se lo agarras y lo desvías hacia la vagina. El toro va a eyacular y todo ese semen va a caer al tubo de ensayo. Un tubo de ensayo que tiene que estar protegido de la luz solar porque el espermatozoide es fotosensible. Ahora, el toro eyacula más o menos entre 8 a 12 ml. El potro eyacula entre 150 hasta 200 ml. No quiere decir que no haya menos, puede haber un potro que eyacule 80 también. El ovino y el caprino eyaculan entre 0.8 hasta 3 ml, dicen los autores. Yo nunca lo he visto, yo siempre he visto 1.5, 2 exagerando, pero el semen es un espectáculo lo que eyacula el chivo, con una motilidad muy, muy buena. Entonces, tubo de ensayo, te das cuenta, tubo de ensayo, no necesitas más, a excepción del potro. Para el potro tiene que ser no un tubo de ensayo. Es un frasco de colecta de 250 ml. Yo generalmente cuando colecto uso un biberón de los niños, ¿no? Porque el vaso de colecta, el tubo de colecta específico para el potro, graduado, te sale como $90, más o menos. Pero el biberón sale 190 pesos, más caro, y hay biberones de 80 bolivianos. Entonces puedes usar tranquilamente un biberón de los niños con capacidad, obviamente, de 250 ml para poder colectar el potro. Aparte que es estéril, puedes lavar, hacer hervir sin ningún problema, ¿no? Entonces te adecuas, ¿ya? Y en el caso del potro, usamos la vagina Missouri, tipo Missouri. No usamos la dura, esta es la rígida para chivos, para carneros o para toros. No la usamos. Usamos la tipo Missouri, es una vagina artificial que viene forrada con cuero. Esta de aquí es goma dura, sólida. La otra es cuero. Entonces la tipo Missouri es específica para potro. ¿Por qué? Causa menos
impacto y estrés en el momento de la colecta. Y el potro se adecua muy bien. ¿Ok? Pero también esa vagina cuesta, pues, por lo menos unos $600 en el mercado. Mientras que esta de acá te sale unos 300 bolivianos. ¿Cuál sería la variación de la concentración de espermatozoides por millilitro entre especies? Porque supongo que si el potro eyacula más, debe tener menos concentración de espermas. Claro que sí, es menos. 400 millones de espermatozoides por ml del potro. Mientras que el toro, 800 a 1000 millones de espermatozoides por ml. Y el chivo, entre 1200 a 1500 espermatozoides por ml. ¿No? Entre 1200 a 1500 millones de espermatozoides por ml. O sea, menos volumen, pero más concentración. A ver, más o menos vamos a entrar a la parte de cerdo, de raco, y ahí te das cuenta específicamente cómo se ocurre. ¿Ok? Entonces, esta es más o menos la característica de la colecta. Ahorita vamos a entrar a evaluación, ahí vamos a ver concentración. Entonces, esto es colecta, vagina artificial. ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. Electroeyaculador. No lo hacemos en potros, no lo hacemos en berracos, imposible. Solamente en chivos, carneros, toros y camellos. Ojo que para vagina artificial tiene que ser un animal manso, entrenado. ¿Entrenado a qué? A que se deje agarrar el pene y segundo, a que pueda montar un maniquí o pueda montar una hembra en serio. El de acá, con el electroeyaculador, animal agresivo que no se deja tocar. Aquí no necesitas maniquí, no necesitas hembra en cero. Este es un equipo de colecta llamado electroeyaculador. Y este electroeyaculador es más o menos un dispositivo que tiene estas características, ¿ya? Que tiene un electrodo bipolar. Esta es la cara interna del dispositivo, esto va hacia abajo. ¿Ya? Este es un mango para poder agarrar el dispositivo y va conectado a una batería. La batería o la consola de descarga manda una descarga obviamente va desde los 0 hasta los 20 voltios. 0 a 20 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, en el caso del toro, tú le metes primero la mano por vía rectal, mano enguantada, haces un masaje de colículo eyaculatorio, le haces el masaje, evacúas las heces fecales del toro y esto tiene que estar en agua o con lubricante y se lo metes por vía rectal. Más o menos tiene este tamaño. Varía de acuerdo al tipo de toro. O sea, hay dispositivos así, como hay dispositivos así, de grosor. Va a variar de acuerdo al peso del toro. O sea, un dispositivo así, para un toro de 2 años, un dispositivo así, para un toro viejo de esos de 10 años, de unos 800 kilos a 900. Entonces va a depender mucho del tipo de toro. Entonces lo metes por vía rectal y abajo tú vas a tener una manga de colecta, la cual tiene una funda de colecta y un tubo de ensayo. Listo. ¿Ok? Entonces, una vez que hiciste el masaje del colículo eyaculatorio, el macho empieza a liberar líquido preseminal, hay excitación, se remanga el prepucio, lo notas, sacas la mano, sacas las heces fecales y ¡brum! El dispositivo. Una vez que está adentro, disparas el dispositivo y el dispositivo no va directo de 0 a 20, va 0 a 1, 1.5, 2, 2.5 y va subiendo el voltaje. ¿Ves? La mayoría de los toros eyaculan entre los 7 y 12 voltios. ¿Ok? 7 y 12 voltios. La mayoría de los toros. La mayoría de los carneros también. La mayoría de los chivos también.
¿Cuál es la diferencia? Que en el chivo no le puedes sacar las heces fecales ni en el carnero tampoco. No le puedes meter la mano por día. Va directamente al dispositivo. O sea, no hay masaje a nivel de colífero eyaculatorio en el chivo ni en el carnero. ¿Entienden? ¿Entienden? Entonces, esto es muy importante. Y tú colectas el semen en esta manguita, ves que el pene lo libera, va a la descarga y te acercas con la manga y haces que el pene ingrese acá y empiece a eyacular para colectar el semen. Tiene que ser lo más puro posible. Para eso se recomienda hacer una limpieza de vellos prepuciales, lavado con agua y detergente, jabón se usa, no se usa ace ni lavandina, se usa jabón en barra, se lo lava y se le corta los vellos prepuciales. Hay todos que no se dejan, es normal que no se dejen, peor bocínicos. Bocínicos no se va a dejar fácil tocar el pene, peor el prepucio, bueno, no se deja el prepucio, peor el pene. Entonces, para eso se ha creado esta máquina. Porque nosotros en Argentina, por ejemplo, cuando colectamos en la especialidad, nosotros le agarramos el pene y le colocamos un tubo de ensayo. Entonces vos agarras el pene, le colocas el tubo y listo, y todo va eyaculando. Pero eso es Bostaurus, no te va a patear. El problema es bocínico, ese te va a fracturar la mano si lo quieres tocar. Entonces ten cuidado con eso. Si no hay condiciones de manejo con el cepo, mejor no te acerques al toro. Entonces, lo colectas la cantidad que tú quieres. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Obviamente, esta es una colecta mucho más natural versus esta. El problema, esta tiene menor volumen de eyacular, esta tiene mayor volumen de eyacular. Esta depende de que si quiere o no quiere el toro, o el carnero, o el chivo. Aquí no hay no quiero. Con esta sí o sí va a eyacular. Con esta tú puedes tener enmascarando toros o chivos que no funcionan. Con esta se descubre aquel que no sirve. Porque con esta sí o sí tiene que eyacular, sí o sí. O sea que si aquí no funciona, es un animal que tiene que usar descarga. ¿Entiendes? El electroeyaculador sirve para eso. Y fíjate en esta planilla de evaluación seminal que yo uso. Bueno, la he mejorado, pero esta es la que la copié para mi presentación. Aquí dice, calidad seminal, metodología, electroeyaculador, vagina artificial o masaje. O sea, en tu planilla tiene que estar. ¿Cuál es la técnica que has usado para colectar ese semen? ¿Por qué? Lo voy a repetir. Menor volumen, pero mayor concentración. Mayor volumen, pero menor concentración. O sea, se compensa uno con el otro. Yo preferiría toda la vida hacer esto. Pero pues repito, pues, animal manso, entrenado, todo. ¿Cuántos son animales mansos entrenados? El 5% de la población. O sea que el 95% es agresivo, no se vaya. ¿No ven? Imposible. ¿Está claro? Bueno, a mí una vez en una defensa de tesis, ¿no? Yo era el asesor y había un tribunal X y le dice al tesista, ¿y por qué has usado electroeyaculador en tu trabajo de tesis y no usaste vagina artificial, sabiendo que la vagina es la mejor técnica? Che, pero estoy hablando de toro Nelor. Entonces, tendríamos que cambiar el título de la tesis, ¿no? Tendría que ser evaluación del porcentaje de patadas y fracturas en todos los colectados, ¿no? Entonces ya no sería evaluar la calidad seminal. Entonces, si no le entiendes, sabes que estás hablando. Entonces, eso es importante, re importante. En el potro no lo puedes hacer, lo vas a matar al potro. No le puedes mandar descarga eléctrica al recto. Lo vas a matar. ¿Ok? Entonces, esto es para bovinos, caprinos. A ver. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra técnica? Vagina artificial, electroeyaculador. Masaje. Masaje. El masaje. Y el masaje, bueno, decíamos, hacemos en toros y hacemos en gallos. ¿Saben qué? ¿Quién hace evaluación seminal de gallos? Hacen las plantas de incubación. Y hacen a los abuelos, ¿no ve? Porque ustedes saben, ya han llevado aves, ¿no ve? ¿O no han llevado? No. Bueno, van a llevar. En el caso de plantas de incubación, tenemos los abuelos, los padres, y recién tenemos los pabellones que te comes ahí en el pueblo de Cochabamba, Copacabana. Ese es el pollito gigante. Pero ese nació de unos padres. Ellos han tenido un padre que ha producido ese huevo fértil. Y esos padres tienen un abuelo, o sea que el abuelo es un gallote de 12 a 15 kilos más o menos. Ese es el abuelo que está en la planta de incubación.
A ese le sacas semen y empiezas a inseminar a las gallinas. El semen del gallo dura hasta 10 días vivo el espermatozoide dentro del aparato reproductor de la gallina. O sea que el semen del gallo puede estar fertilizando todos los días. ¿Te das cuenta? Todos los días está fertilizando óvulos. Entonces, con una monta, te olvidas de 10 días y la gallina está produciendo huevo fértil. No es el huevo que te comes vos en un sándwich, porque ese huevo viene de plantas donde hay gallinas y no hay gallo. ¿No ve? Ese es otro tipo de huevo. Ese es el huevo infértil. Ahora, ¿cómo hacen la técnica? Con esta mano, tú agarras y lo pones al gallo, le pones estos dedos en el esternón del gallo, lo agarras aquí en tu brazo, ¿ok? Es pesado el gallote ese, entonces tienes que tener un poquito de fuerza. Y con esta otra mano le empiezas a hacer un masaje por detrás de las alas y vas hacia la cola. ¿Ok? Le haces unas 10 veces. Y vas a ver, vas a notar de que a medida que vas pasando desde las alas hasta llegar a la cola, el gallo levanta la cola. Entonces está excitando. Haces unas 10 veces. Y una vez que terminas de hacer eso, lo das la vuelta y aprietas el órgano copulador que se nota. Y el gallo eyacula. El gallo va a eyacular 0.5 hasta 1 ml, exagerando, pero de altísima concentración. Altísima concentración. 0.5 a 1 ml, que te va a dar para por lo menos inseminar unas 50 gallinas. ¿Listo? ¿No? Sin problema. Y re fácil inseminar gallinas, ¿no? Re contra fácil. Eso es lo más fácil que hay. ¿Ya? Entonces el masaje en gallos tiene esa característica. Ya saben, apretando fuerte, vigoroso, desde las alas hasta llegar a la cloaca y vas a ver que el gallo empieza a levantar la cola. Síntomas de excitación. No lo hace el animal que no responde a estímulo, entonces no sirve. ¿Ok? Ese es el masaje. ¿En qué lo colectas? ¿Tubo de ensayo? ¿Sirve? Placa de Petri. Yo prefiero para mí placa de Petri. ¿Cuál es el problema? Que a veces defeca mientras está eyaculando. Ese es el lío con el gallo. O sea, está eyaculando y en el último plop, te defeca ahí mismo. Se arruinó la muestra. Ya no sirve. Se arruinó. Tiene que ser pura, pura. Inclusive con una tijera punta roma, curva, le cortas todas las plumas. No se lo arranques con la mano, le va a doler. No. Corta todas las plumas. Desinfectar con clorixidina o desinfectar con amonio cuaternario y está listo el gallo para ser colectado. ¿Está bien? Entonces, la asepsia y la disminución de los gérmenes presentes es la clave del éxito en todo trabajo. ¿Ok? ¿Qué pasa con el toro? El toro, y está allá porque justamente el toro responde a masaje. Tú le metes la mano por vía rectal, lo que les decía, colículo eyaculatorio, y le haces con el dedo, ¿no? Con los dos dedos, le haces un masaje y el toro se excita y eyacula. ¿Por qué? Porque generalmente los toros están guardados por un periodo de tiempo determinado para que tú le hagas la evaluación. Si el toro salió de monta ayer y tú le vas a colectar el día viernes, no funciona, no va a servir, no funciona así. El toro tiene que estar por lo menos 30 días en descanso. Yo prefiero, honestamente, nosotros le hacemos con 7 meses de descanso. 7 meses de descanso. Entonces ahí tú sabes cuál sirve y cuál no sirve. ¿Ok? Si responde al masaje, genial. ¿Cuál es el problema del masaje? Tú vas a colectar 2 a 3 ml de ese toro, exagerando 5, pero generalmente son espermatozoides muertos que tú colectas. ¿Por qué? Porque es el primer volumen que está ubicado a nivel del colículo y sobre todo que está saliendo de la cola del epidídimo y generalmente son espermatozoides muertos. Por eso te digo, la mayoría 1 o 2 ml. O sea, no es una muestra representativa que te sirva para definir la calidad de animal que tú estás observando en ese momento, ¿no ves? Desde el punto de vista reproductivo. Entonces, no lo tomes como un dato real que te sirva para evaluar. Mejor, electroeyaculador, imagina. Porque con el electro, 5, 6, 7, 8, 9 ml, listo, ahí tú vas a ver la realidad de lo que está pasando con ese animal. ¿Entienden? A veces hay casos en que el macho no responde. Cero, o todo muerto. Muy bien, que entra el último. Vos tienes unos 10 toros, que entra el último. O si no, dices, dentro de 1 hora lo colectamos de nuevo. No te da respuesta, es matadero automático. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto al masaje en toros y el masaje en gallos.
¿Cuál era la otra técnica? Masturbación. Bueno. Este es en el caso de la masturbación que se usa en perros. ¿Ya? Saben que creo que Cochabamba es el departamento donde más se inseminan perros. Y se usa mucho en razas que tienen un poquito de problemas en la fertilidad. Te estoy hablando del pug, por ejemplo. Estamos hablando del problema que existe muy común en los animales que tienen problemas de conformación a nivel óseo en la nariz, ¿no? Los bulldogs son los más complicados, es el más complicado de todas las especies, el francés, el inglés, el que tú quieras, tiene ese problema, pero también es donde más cobras, porque una inseminación le vas a cobrar por lo menos unos 2.500 bolivianos, ¿no? Entonces, el problema es que el bulldog tiene que ser masturbado, tiene que estar preparado, tiene que tener en lo posible una hembra en celo a su lado para que él pueda hacer ese proceso. Hay machos que sin hembra no hay problema, igual eyaculan, una belleza, pero hay machos que necesitan una hembra en celo para poder ser sometidos a colecta. Y para eso usas una funda de colecta que es parecida a un condón, que lo puedes comprar igual en una farmacia, un condón. No te olvides, pero que el problema del condón es que está con un lubricante que es espermicida. Entonces, usar condón es arruinar el trabajo. Pero si lo puedes desinfectar, lavar para una emergencia, pues funciona para el perro. Pero ya hay vainas de colecta específicas para perros, muy parecidas al condón, muy fáciles de utilizar y es muy parecida a lo que es la vagina artificial, solo que te permite hacer la fricción en el perro para que tú puedas colectar la muestra limpia. Y eso es lo bueno. Creo que de las especies que más limpia se colecta la muestra es de los perros, ¿no? ¿Por qué? Porque se deja lavar, se deja cortar los vellos prepuciales, lo tienes en la mano, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo hacen? Las centrales de inseminación. ¿Para qué le vas a colectar a un bulldog? Para inseminar. Si no, no te interesaría, pues, colectar, ¿no ve? Y creo que Cochabamba, como les digo, es donde más se ha trabajado. En todos esos perritos y esas razas que tienen problemas reproductivos. ¿Está bien? ¿Cuál era la otra? Colecta en vaso. Bueno. Y en el caso del berraco, saben que se usa mucho, bueno, se lo llama colecta en vaso, pero no es un vaso como tal, es un termo. Pero es un vaso o un termo de 500 ml. Esa es su capacidad, 500 ml. ¿Ok? Es un vaso que tiene una bolsa de colecta y tiene doble pared, por eso les digo que es un termo. Y en esta pared se mete, entre el medio de esta pared se mete agua. Aquí está el agua. Y el agua tiene que ser igual que en el caso de la vagina artificial, entre 40 a 42 grados centígrados. ¿Ok? Es un termo. ¿Entiendes? Ya. Va con una bolsa de colecta. Fíjate que el termo tiene capacidad de 500 ml. ¿Por qué? Porque dice la literatura que en el caso de los berracos pueden eyacular hasta 500 ml. Yo honestamente lo mínimo que vi fue 180 y lo máximo que vi en los programas de colecta que hicimos en Carmen Pampa con los chicos de la UAC fue 280. Pero la literatura dice 500 ml puede eyacular un berraco. Belleza sería si fuese así, un espectáculo. Pero para que no tengamos problemas, el vaso tiene de esa capacidad. ¿Ok? Viene con una bolsa de colecta y tú además le pones un filtro de colecta. Viene el filtro por encima. Es un filtro de colecta. ¿Por qué el filtro? Porque el berraco tiene 3 fracciones en su semen. Una fracción gelatinosa, una fracción fluida y otra fracción gelatinosa. O sea, tiene 2 gelatinosas y una fluida. Lo que libera primero el berraco es fracción gelatinosa. No puede entrar lo gelatinoso al semen porque arruinaría la muestra. Por eso va con ese filtro. Y ese filtro es sperm filter, pero si tú quieres comprártelo el sperm filter, te va a salir como el paquetito de 10, unos $40, muy caro. Te compras de la farmacia gasa, la gasa la pones en 3 capas o 4 y listo, suficiente. No va a pasar esa fracción densa al semen, no va a pasar.
pero sí va a pasar la fracción fluida, que es la que tú quieres, porque la fracción fluida es semen puro. Y cuando el berraco termina de eyacular, otra vuelta suelta fracción densa o gelatinosa, justamente ¿por qué? Porque en el caso de la primera fracción es lubricante, ¿se acuerdan? Es bulbo uretral y uretral. Pero la segunda fracción es fluida, belleza, esa es la que va a entrar en cervix y va a querer llegar hasta útero. Y la tercera fracción es gelatinosa de nuevo. ¿Por qué? Porque te va a sellar la entrada o la salida de ese semen para que no se vaya para afuera. Lo va a sellar. Eso es fisiológicamente. Pero cuando tú vas a hacer esa colecta, las dos fracciones te arruinarían el proceso. Porque no estás hablando pues de la hembra, estás hablando de un vaso y un laboratorio. Entonces, ese es el tipo de colecta que hacemos y cómo se comporta. Ahora, el berraco, pues, honestamente, si vos agarras con tu mano enguantada la vulva de una marrana y vas y le pones a esa silla, el berraco va a sentir el olor y monta la silla. O sea, no le interesa al berraco. Nosotros lo que hacemos es ponerle un maniquí, esta es la base, el maniquí tiene que tener esta inclinación, ¿no? Y el berraco obviamente va a montar acá. Y tú lo que vas a hacer es cuando el berraco libere el pene, entonces lo vas a agarrar el pene, no se lo vas a soltar, tampoco se lo estrangules, pero no se lo sueltes. Y espera, el berraco lo que hace es jalar. Él hace esto, saca el pene y hace esto, ¿no? Como si fuera una espada, hace esto. Y mueve el glande hacia, en contra de las manillas del reloj. Entonces vos se lo agarras y él lo va a jalar. Y él manda un mensaje a su cerebro y él cree estar en cervix, porque cuando él no puede recorrer o recoger su pene, él se asegura que está en cervix. Entonces empieza a eyacular. Entonces agarras el vaso y simplemente haces eso. Recontra fácil, nada del otro mundo. ¿Cuál es el problema? El problema es que te topes con berracos agresivos, ¿no? Cuidado, ese berraco te puede morder, ¿no? Ese es un lío, ¿no? Y vos sabes el colmillote que tiene el berraco, ¿no? Aparte son tipos de 300, 400 kilos. O sea, aparte que sea peligroso, porque te puede morder, te puede aplastar, ¿no? Ese es el lío. ¿Está bien? No sé, ¿hay algo más? No. ¿Alguna duda con respecto a colecta? ¿Se entiende todo? Sí. Bueno. Ya. Eso es colecta. El siguiente. Ay, ya no me acuerdo. Ya. Todo borrado. Uy. Entonces vamos a hablar ahora de evaluación. Ya que lo tenemos, ya que tenemos la muestra, la vamos a evaluar. Doctor, del berraco, cada fracción más o menos, ¿qué tiempo dura para poder... El berraco tiene una monta que puede durar hasta media hora, porque el berraco se duerme encima del maniquí. Y ahí se duerme, ¿no? Y generalmente lo que nosotros hacemos, lo que tú buscas es una fracción fluida, lo más fluida posible. La fracción densa sale durante los primeros 3 minutos. La primera fracción durante los primeros 3 minutos. La fracción fluida tarda más o menos en su liberación hasta 10 minutos. Y la última fracción tarda otros 5 minutos. Por eso decimos que dura entre 20 a 30 minutos la monta de un berraco. Completa, ¿no? Pero, muchos veterinarios que laburan en esto, ¿no? Lo primero que hacen es hacerlo montar al berraco, ¿no? Usar spray, hay un spray que es hormona sexual femenina de marrana, le ponen al maniquí
El berraco siente eso y ¡blum! Encima. Y listo, ¿no? Antes de que hagas eso, te recomiendo siempre lavar, desinfectar el prepucio, ¿no? Para que la muestra sea lo más pura posible. Entonces, los primeros 3 minutos, fracción densa. Vos dejá que botes, los vas agarrando el pene y vas a ver, es como gelatina. Es tal y cual como gelatina. Va cayendo al piso, va cayendo al piso. Y cuando ves que ya está saliendo fracción netamente fluida, muy parecida a la leche fresca, lo colectas. Listo. Lo colectas. Y cuando está saliendo fracción fluida, lo vas a notar, apartas el vaso. Si por algún motivo te venció la fracción fluida y salió adelante, ¿no? Y no te dio tiempo de levantar, para eso es el filtro, para evitar de que ingrese esa fracción densa, que más o menos tarda 5 minutos, ¿no? Total, si vos calculas son 20 minutos hasta 30 lo que tarda un berraco, dependiendo también cuánto eyacula el berraco. Porque un berraco de 100 ml o 180 ml no va a tardar más de 7 minutos en eyacular. Pero un berraco que eyacula 350 ml va a tardar mínimo entre 20 a 30 minutos en eyacular. ¿Y la cantidad de eyaculación tiene que ver con el peso o la edad de la mujer? Con el peso y con el tamaño testicular. Y obviamente factor racial. Raza, peso y edad hay que tomar en cuenta. ¿No? Porque el testículo, sabes que, para mí creo que los testículos más grandes son de los berracos. En todas las especies domésticas, el testículo más grande es el berraco, ¿no? Por eso también tiene esa capacidad de eyaculación. Pues, si no, no te imagines que vea un testículo como de llama y que eyacule 300 ml, es imposible. Algo más está pasando ahí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos con evaluación. Y en evaluación tenemos dos. Una evaluación macroscópica y una evaluación microscópica. Vamos primero con la macroscópica. ¿Qué evaluamos en macro? Evaluamos color y aspecto. Color y aspecto. No. ¿Qué más evaluamos? Pureza. Granulosidad. Densidad. Obviamente, pues, volumen. Y potencial de hidrogeniados, ¿no? Esto es lo que evaluamos. Y a excepción del berraco, las demás especies son igualitas, son idénticas. ¿Por qué? En color y aspecto, de lo mejor a lo peor. Por ejemplo, el amarillo cremoso. El amarillo cremoso, el mejor color. Bueno, a excepción de ese amarillo verdoso que les conté la otra vez. El blanco lechoso. Igual, excelente. Simplemente blanco. Buenísimo. Grisáceo. Regular amargo. Y acuoso, malísimo. Pero estoy hablando de que el potro, el toro, el carnero, el chivo tienen el mismo sistema de evaluación, ¿no? Inclusive te diría el gallo, ¿no? El gallo tiene el mismo sistema. O sea que lo que tú buscarías ya está ahí, porque te está diciendo, ¿para qué le haces una evaluación seminal a un macho? ¿Cuál sería el motivo? A ver. Para ver su capacidad de fertilidad. ¿Y esa fertilidad en base a qué parámetro lo estarías evaluando? ¿Qué? A la concentración de espermatozoides. ¿Qué quiere decir? Que la concentración de espermatozoides es la que te va a definir el color. O sea, el color está íntimamente relacionado con la concentración espermática. Muy bien. Ese es el fundamento. Pero otra vez volvemos. ¿Y para qué lo estás evaluando? ¿Qué quieres?
¿Qué quieres lograr con esa evaluación? Inseminar. Ya, inseminar, ¿qué más? Si sirve para inseminar o no sirve para poder procesar, ¿no? Para procesar su semen y poder inseminar con ese semen. Ya, belleza. ¿Y qué más? Para que las vacas se preñen sin semen. Para que el tipo te demuestre si puede preñar montando, ¿no ves? O sea que un semen que tú observes va a ser un indicador, lo que han dicho ustedes, fertilidad. Pero la fertilidad ¿en base a qué? En base a característica espermática. ¿Para qué? Para ver si el tipo puede preñar, a simplemente monta, o inclusive puede preñar usando su semen en programas de inseminación artificial. ¿Entienden? ¿No ven? Entonces, yo por ejemplo, si yo voy a hacer una evaluación de un toro, que es lo que generalmente hacemos en agosto, a mí me llevan a evaluar toros, meta electroeyaculador, y está mi técnico metiendo el electro y va abajo colectando. Colecto y está el microscopio. Bueno, listo, fuera. Malo, fuera. Suficiente. Porque estoy evaluando animales para monta. Si fuesen para inseminación, el proceso sería un poquito más largo. ¿Por qué? Porque si es monta, con simplemente eyacule un ml de toro y vos veas una muy buena muestra espermática en características del movimiento, que lo vamos a ver después, suficiente, se acabó. No necesitas ver más. ¿Por qué? Porque ya evaluaste testículo, que lo vamos a ver en biotecnología, ya evaluaste prepucio, que mira qué hermoso toro, que mira este chivo impresionante, que mira las hijas de este carnero. Ya evaluaste todo eso. Y el tipo te está respondiendo con semen, está perfecto. Pero si te están dando un semen grisáceo acuoso, no te sirve. Ni para inseminar, peor para nada. ¿Entienden? Entonces, por eso lo hacemos. Fíjense, entonces, el color y aspecto. Un amarillo cremoso, un blanco lechoso y un blanco, excelentes colores. Hasta ahí. ¿Ya? Pero ya un grisáceo y un acuoso. ¿En quién se tolera grisáceo? En el berraco. ¿Por qué se tolera en el berraco? Porque es un semen muy diluido. Muy diluido. ¿Entienden? Las demás especies, imposible, no se les tolera. Eso es automático descarte. ¿Está bien? ¿Está claro? Perfecto. Entonces ya está, color y aspecto. Porque color es amarillo, cremoso es aspecto, no hay color cremoso. ¿Verdad? Muy bien. Pureza. Libre de polvo, libre de sangre, libre de pelos. No puede tener el semen, pelos, sangre, tierra metida en medio. Ese es fecales, por ejemplo, en el caso del gallo. No puede haber eso. ¿Ok? Puro, tiene que ser puro. Si está con sangre, pues, por más hermoso espermatozoide que vos veas en el microscopio, no funciona, no sirve. Mata de ¿ok? Porque generalmente muestras con sangre, te está hablando de o vesiculitis, o prostatitis, o tiene un problema a nivel del epidídimo, un epididimio. Ah, pero vos puedes haber sido el chakra, ¿no? En el berraco que agarrarle y en vez de que vaya sobre el vaso, hayas hecho que choque en el borde del vaso y se haya generado una lesión. Cuidado con eso, porque va a empezar a sangrar. Entonces, siempre evaluar de dónde viene esa impureza que estás observando. Fácil, pues con pelos, con pus no puede haber, por ejemplo, con tierra o heces fecales. El problema es sangre. Si la sangre fue provocada por el mal manejo del veterinario, entonces ahí van a tener un problema. ¿Qué es granulosidad? Si yo agarro un tubo de ensayo, y aquí está la muestra seminal, vas a ver que en algunos casos se observa como si hubiese gránulos. Ojo, no confundas con pus, porque la pus también se ve así. Ya sabes que pus es también diferente, de veterinario. Entonces la granulosidad es buena, te está diciendo que es excelente concentración espermática, que hay una muy buena concentración espermática. Tan buena que los espermatozoides se están agrupando entre ellos, ¿no? Y están formando un aspecto de gránulo. A eso se llama granulosidad. Y esto va relacionado con densidad. ¿Y qué es? O sea, un semen denso es un semen no translúcido, pues, que si tú agarras, y esto puede ser un tubo de ensayo, tú le pones el dedo por detrás, no tiene que verse tu dedo. Si tu dedo se observa, te está diciendo que esa muestra seminal es baja en concentración espermática. Fíjate que la de aquí y la de aquí son
puntos para hablar de concentración espermática, justamente asociada a color. O sea que color, granulosidad y densidad son sinónimos de concentración espermática. Más denso, más granuloso y mejor color y aspecto. ¿Entienden? Bueno, el volumen es re fácil, ¿no? Esto en el tubo de ensayo, tú lo evalúas, o en el biberón en el caso del potro, o en el vaso de colecta en el caso del raco, ¿no? Es criterio. Si vos vas a colectar en un chivo o en un carnero, no uses un tubo de 10 o 15 ml, ¿no? Usa un tubo pequeño de 13 ml, por demás. Si no vas a tener para perder el tiempo de estar sacando la muestra con la micropipeta o al hacer o al vaciar a un recipiente más pequeño vas a perder en la pared espermatozoides. Entonces, es criterio veterinario, nada más. Y el pH con una cinta, lo hacemos, ¿no? Ustedes conocen las cintas. Entre 5.8, dicen algunos autores hasta 7.2. La mayoría, pero 6.5 a 7.2. La mayoría de las muestras seminales están en ese pH. ¿Está bien? Entonces, fíjate que esta es una evaluación subjetiva. No es una evaluación objetiva, es subjetiva. Porque a simple vista estás viendo esto, ¿no? Y tú dices, sí, mira, excelente muestra, eyaculado. Pero puede haber eyaculado 12 ml y cuando vos veas el microscopio todo muerto. Entonces, sigue siendo subjetivo, ¿no ven? Sigue siendo subjetivo. Porque puede ser muy granuloso, pero todo muerto. Entonces allá vamos a entrar ahora a la evaluación objetiva. Ahora aquí la microscópica. Ya vimos la macro, vamos a la microscópica. Y aquí ya no hay tutía, ¿no? Aquí sí o sí tiene que dar, debería coincidir lo que tú observas allá en el macro, debería coincidir con lo micro, pero no ocurre en todo. ¿Sí? ¿Qué vemos? Primero, motilidad masal. Motilidad masal. Motilidad masal es una motilidad, como dice, el movimiento en masa, Para esto usamos una placa un portaobjetos. En este portaobjetos tú colocas una gota. Generalmente, bueno, pongamos la gota aquí al medio, pero ¿cuánto es una gota? O sea, todo tiene que estar estandarizado, no puedes hablar de gotita chiquita, gotita, no hay eso. Tiene que ser estandarizado. Entonces hablamos de 20 microlitros, ¿ya? No te olvides que todo tiene que estar entre 35 a 37 grados, todo, para que las cosas funcionen, todo. Lastimosamente en La Paz ese es el gran problema, que se enfría, pues todo lo que vos agarres está frío, ¿no? Ahí te agarras tu celular, está frío. Entonces trata de trabajar en un lugar donde tengas platina térmica y tengas una placa térmica para poder trabajar. ¿Ok? No le vas a poner cubre objeto y tú esto lo ves con 10x. ¿Ok? Con 10x. O sea, 10 por 10, 100. ¿No ves? ¿No ves? Entonces, ¿qué vas a ver? Vas a ver movimiento en masa, en grupo. Ahorita les voy a mostrar un video. Movimiento en masa. ¿Ok? Dice que el semen debería moverse como si fuese colmena, como una colmena de abejas, ¿no? O sea, tiene que haber remolinos y tiene que haber ondas y remolinos. Entonces, ¿cómo lo evalúas esto? Muy bueno, regular y mal. ¿Qué es muy bueno? Ondas y remolinos intensos.
Son ondas y remolinos intensos. ¿Ok? ¿Qué es bueno? Ondas y remolinos leves. ¿Qué es regular? Sin ondas, pero con remolinos. ¿No? O viceversa. Con remolinos, pero sin ondas. Regular. Y malo, sin ondas, sin remolinos. ¿Ok? Ahí te se los muestro, para que tengan la idea. Entonces, esto es lo que tú tienes que evaluar. Obviamente, somos exigentes, ¿no ven? Nosotros nos vamos a animales que estén eyaculando con una motilidad masal muy buena y buena. Fíjate que no colocas cubre objeto, sin cubre objeto. O sea que cuando estés bajando el revólver, cuidado, choques, ¿no ve? El objetivo con la muestra, cuidado. ¿Ya? ¿Está claro? Con 10X. Entonces, esto es motilidad masal. Motilidad individual. Motilidad individual. Lo mismo, ¿no? Un portaobjeto, una gotita, pero en esta gotita aquí sí le pones cubre objeto. Entonces la muestra se va a expandir. ¿Cuánto es esa muestra? 10 microlitros. ¿Está claro? 10 microlitros. ¿Está bien? Y lo observamos con 40X. Se puede con 60, no hay problema. Pero no puedes hacer motilidad individual con 10X. No lo puedes, ni con 100. No se puede. Te estoy diciendo que la técnica es así. ¿Ok? Esta con 10 y esta con 40. Se puede con 60, pero no con menos ni más de eso. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, como vas a colocar un cubre objeto, se va a esparcir. Entonces vas a ver los espermatozoides más grandes primero y segundo los vas a ver individualmente. Entonces, otro bueno. Muy bueno, bueno, regular y malo. Ojo que en el caso del berraco no se ve motilidad masal, por si acaso, porque es un semen muy diluido. A ver, es semen muy diluido. Cuidado, lo quieras juzgar como si fuese toro el berraco. Entonces, muy bueno. De 80 a 100% de células con movimiento, dice la literatura progresivo, pero el término correcto, rectilíneo progresivo. ¿No ven? Rectilíneo progresivo. ¿Por qué? Porque el espermatozoide tiene movimiento rectilíneo progresivo, tiene movimiento oscilante, tiene movimiento circular, tiene movimiento retroactivo y finalmente sin movimiento. No quiere decir que esté muerto, es lo que no se mueve. ¿Está claro? ¿Qué es lo que buscas? Rectilíneo progresivo. En línea recta, a una sola velocidad y que acelere a la dirección que él quiera, pero que acelere a una sola velocidad. Oscilante es aquel que cambia de dirección y es lento, acelera y se vuelve lento y acelera y se tarda en llegar a donde tiene que ir. Ampolla del oviducto, ¿no ve? A veces estás buscando. Circular jamás va a llegar, no se va a estar dando vueltas ahí como Gil, imposible va a llegar al punto de fecundación. Retroactivo, peor, se va hacia atrás. Aparte que no te olvides que la cabeza es la que va a penetrar al óvulo. Entonces, como un espermatozoide retroactivo, imposible que pueda ingresar. Peor o sin él. Entonces, muy bueno, de 80 a 100% de células espermáticas con movimiento rectilíneo progresivo. Bueno, de 60 a 79% de movimiento rectilíneo progresivo, considerado como bueno. De 40 a 59, regular. Menor a 40, malo. Menor a 40%. ¿Ok? ¿Está claro? Están durmiendo, están durmiendo. ¿Me entienden? Esta es la forma de la evaluación.
Hay una máquina, se llama espectrofotómetro. Vos metes la gotita, te sale en 2 minutos la tirita, cuánto se mueve bien, qué concentración, qué volumen, una belleza. Ah, pero ¿cuánto cuesta la máquina? $7,000. Esto lo haces tranquilamente con un microscopio y porta y cubre objeto, manteniendo la temperatura entre 35 a 37. Nada más. Fácil. ¿Ok? Ah, hay otros sistemas. Si tienes un sistema CASA, un sistema SpareVision, ¿no? Pero te sale pues $20,000, $30,000 el sistema CASA y el SpareVision. Entonces, no te compliques. Con un microscopio, con objetivos de 10, 40, por demás para hacer tu trabajo en campo. Yo tengo uno que se le pone pilita, una belleza en campo, un show, un espectáculo. ¿No? Y cuando puedes cambiar ese colorcito, si quieres ver morado, amarillo, todo. ¿No? Ahora, motilidad masal, motilidad individual. 3. Concentración. Concentración. ¿Ok? O sea, ¿cuántos espermatozoides por ml? ¿Cuántos espermatozoides por ml? ¿Para qué te sirve? A mí, por ejemplo, si voy a hacer un toro o un carnero o un chivo para monta, no me sirve evaluar eso. Con haber evaluado esto y esto, chocho, ¿sirve o no sirve? Ah, pero si lo voy a procesar ese semen para usarlo en programas de inseminación, sí tengo que saber necesariamente cuánto tiene por cada ml. ¿Por qué? Solo como ejemplo, un toro debería tener en una pajuela para inseminación 14 millones de espermatozoides. ¿Y cómo puedes lograr esto si vos no sabes con cuánto está eyaculando este toro? Eso te va a servir para diluir. Para diluir. Bueno, ¿cómo hacemos la concentración? Fácil. Tienes el frasco con el semen y aquí tienes un frasquito. Pongámosle tubo de ensayo. Aquí es agua destilada o agua bidestilada. Y aquí está el semen. ¿Ok? Primer paso. Dilución 1 en 200. Dilución 1 en 200. Tu primer paso. Entonces, ¿qué haces? De acá, botas 50 microlitros, lo eliminas al tacho. ¿Ya? ¿Ok? Lo eliminas. Y de acá, del semen, le pasas 50 microlitros de semen al agua bidestilada. Dilución 1 en 200. Más fácil no puede ser. ¿No ve? 50 microlitros de agua descartada y del semen agarras 50 y lo pones a la muestra de agua que tenías, agua bidestilada. Lo homogenizas. Se tiene que morir el espermatozoide, pues tiene que morirse, no puede estar vivo, no lo vas a poder contar, sino. Y después de esto, segundo paso, Neubauer. Lo usaron con la mazarina, ¿no? Sí. Belleza. Neubauer. ¿No? Otros le dicen hemocitómetro, ¿no ve? Neubauer. Agarras y colocas una gotita de esto de acá con 10 microlitros con micropipeta y se esparce todo, ¿no? Y los espermatozoides, algunos van a estar aquí, otros van a estar así, otros aquí la cabeza, aquí la cola, como tú quieras, ¿no? Hay diferentes. O aquí la cola y aquí la cabeza, otros enteros por acá. Bueno. El sistema de conteo es igual que el de parásitos o igual el de glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir? Viene. ¿No ve? ¿Y qué cuentas? Solo cabezas, no colas. Porque esta cabeza que está aquí, no la cuentas, pues, porque se salió del cuadrante. Quedó la cola. Solo cuentas cabezas, no colas. Y te acuerdas de Neubauer. Hay aquí, hay aquí, hay aquí y hay aquí. Y hay al medio. ¿No ve? Puedes usar los 4, los extremos. Puedes usar cruzado. O puedes usar simplemente los 2 extremos. No hay lío. ¿Por qué? Porque la fórmula se va a acomodar a ese proceso. ¿Cuál es la fórmula?
concentración espermática va a ser igual a 200, que es 200, la dilución. ¿No ve? La dilución. Por 10, ¿qué es 10? La altura de cada cuadrito que tiene ese cuadrante de la Neubauer. Por el promedio de células contadas en cada cuadrante. Ya te digo, si contaste aquí, son 16, ¿no ves? 1, 3, 4, son 16. 16 más 16 de aquí de esta esquina son 32. Saca el promedio, pues. Si solo porque a veces te pidió rápido el trabajo y no pudiste contar en toditos, solo agarraste saca el número, el promedio dividido entre 16. ¿No ves? Son 16 cuadritos. Entonces, 200 por 10 por el promedio y por 1000. ¿Por qué 1000? Perdón, por chueca mi forma. Porque tienes que pasarlo a ml. ¿Está claro? El pasaje a ml. Entonces 200 por 10 por el promedio por 1000. Se acabó el libro. Te da el número de espermatozoides por cada ml. ¿Entienden? Bueno, hay otras fórmulas también. Esta es la que a mí me encanta usar esa y la uso en caballos, bueno, en potros, la uso en carneros, en chivos y la uso en bovinos. Pero en berraco he visto que hay otras alternativas de fórmulas. Usa la que te dé la gana. Simplemente toma bien los datos. La clave son los datos. ¿Ok? No te inventes datos. Te está diciendo qué cosa necesitas. Te está viendo dilución por 10, por el promedio, por 1000. Listo. No hay donde inventarse las cosas. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se entiende? Bueno. Doc, el agua bidestilada, no había escuchado sobre eso. ¿Cómo? Te la compras de la farmacia. ¿Ya? Hay destiladores en los laboratorios que te destilan y lo vuelves a introducir para hacer una destilación nuevamente. Ya no es destilada, es bidestilada, 2 veces destilada. ¿Entiendes? Ya, sí, Pero te la compras de la farmacia, es más rápido. Porque ese equipo te va a costar como unos $3,000 en un laboratorio. Ya. ¿Vale? Vamos de la farmacia, porque el frasquito cuesta como 30 pesos, un frasco de medio litro. ¿Y ese agua destilada o bidestilada afecta el algo? Es para que se mueva. Solamente eso. Correcto. No, lo que pasa es que, ¿por qué bidestilada? Porque si vos agarras agua de la pila, viene pues con una gotita del agua de la pila, hay microorganismos. Y en un recuento te va a perjudicar ese microorganismo. O hay elementos pesados que te van a perjudicar. Por eso que mi agua de botella sirve. Tiene que ser destilada o bidestilada. Lo más pura posible. Para que no haya contaminantes que te alteren o te enmascaren el recuento de espermatozoides. ¿Cuándo ves que es microscópico el espermatozoide? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto tiempo estimado tenemos para hacer el recuento o para poder calificar de 80 a 100 la concentración de la 10 minutos. 10 minutos. Todo, va a ser todo. Macro y micro. Exagerando 10 minutos. Porque no olvides que la muestra va a estar en baño marino. Y mientras va tardando más, va perdiendo mayor motilidad. A cada minuto que vos tardes por encima de los 10, va perdiendo motilidad. Por eso es que usan pues el espectrofotómetro que te da el resultado en 2 minutitos, ¿no? Y eso. Entonces, claro, pues la tecnología muy bien, muy linda, pero en campo no tiene a veces eso. Pero Neubauer, 300 pesos, una cámara se compra. ¿Verdad? Bueno, aquí no voy a venir porque allá ya no hay espacio. Morfología. 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 ¿Está bien?
morfología, tú usas una tinción que se llama tinción vital. ¿Ya? Esta tinción vital, otros la conocen como eosina nigrosina. Otros le dicen vivos muertos. Así le dicen a la tinción. O sea, vital, eosina nigrosina o vivos muertos. Como quieran. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? Igual, todo entre 35 a 37 grados centígrados. Les vuelvo a repetir. Inclusive el agua bidestilada. ¿Por qué? Porque si vos le pones agua fría al espermatozoide, lo primero que el espermatozoide va a hacer es buscar su cola. Y eso te puede alterar pues, los encuentros. Ese es el problema. Entonces, no puede morir él en agua que no tenga su temperatura. Que muera normal, lentamente. Sí, va a morir en 5 minutos, pero ya que te permita pues, identificar. Si él se altera, especialmente en el trayecto de la cola, no vas a poder identificar fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Una gotita, bueno, ya saben, ¿no? 10 microlitros de semen de la muestra pura, 10 microlitros de eosina nigrosina. Los homogenizas y agarras un portaobjetos y haces un probe. Listo. Lo dejas secar a temperatura ambiente, no lo alteres. Hay algunos que agarran y quieren meter al mechero Bunsen. Lo vas a arruinar, no lo hagas. Ya que muera el espermatozoide y que la tinción haga su efecto. Los espermatozoides muertos se van a ver así, de este color, tal y cual. Y los espermatozoides vivos no se van a ver azules, pero no van a estar teñidos, no se ven teñidos. O sea que los que tienen capacidad de repeler a la tinción son los vivos. Los que no tienen capacidad de repeler, ¿no? Rechazar, bloquear a la tinción, son los muertos. ¿Entienden? O sea que los muertos se ven rojo fucsia, rosado, dicen algunos, se los ve así. Y lo lindo es que resalta la patología, ¿ya? Entonces, fíjense, esto una vez que seca, ya está seco, nos vamos a microscopía. 100x con aceite de inmersión, ¿ok? O sea, 1000 en total, ¿correcto? 1000 de aumento. ¿Ya? Y tiene que ser con aceite de inmersión, si no, no funciona. ¿Y qué vas a contar? 100 células. Tienes que contar 100 células. Y de ahí tienes que sacar el porcentaje de patología. ¿Ok? Porcentaje de patología. Y en ese porcentaje, les vuelvo a repetir, la literatura dice que en todas las especies domésticas no deberían pasar del 25% de patógenos. O perdón, de patológicos. De células patológicas. No más de 25%. ¿Ok? Yo honestamente, bueno, sí he visto cremada en individuos con muchísima patología, pero la mayoría está entre 6, 7, 8%, 12%. Y está bien, es permitido, ¿no? El berraco es una de las especies que dice que no, te tolera 20% de patología. ¿Ok? 20%. ¿Está claro? A ver, háganmelo esto, por favor, esta parte de aquí borrada. Todo lo que está por encima de la línea roja. ¿Se entiende? ¿Está claro? Al final ya no puse mis diapositivas, ¿para qué? No, la pizarra. ¿Hay alguna duda? Esto comúnmente lo llaman
andrología reproductiva. Andrología reproductiva, así la conocen a toda esta evaluación. Yo le pongo, como lo aprendí, evaluación de la aptitud reproductiva. Porque no basta con ver el semen. Tienes que haber visto testículo. Tienes que haber visto pene y prepucio. Tienes que haberlo visto caminar, porque te imaginas que sea un súper testiculazo que eyaculado, pero es un gil que tiene problemas de patas, no sirve. No funciona. ¿No? O tiene problemas de ojos. Entonces no funciona. O es un animal flaco. ¿No? Tampoco funciona. Entonces, tú a todo eso tienes que sumar. Le digo, obviamente que esta es una planilla mía antigua, yo no le pondría nada de lo de arriba, ¿no? Eso del dueño, bacanas. Solo harías una planilla individual. Claro que hay cositas que vos necesitas. No sirve de nada que te compres un super potro, por ejemplo, y el pinche individuo viene con problemas de enfermedad infecciosa. No sirve de nada. ¿Te imaginas anemia infecciosa equina metida entre medio? ¿No ve? Aquí no está, porque esto es un toro. Es que cada especie tiene algo tiene que cambiarlo, ¿no ve? Entonces, no puedes meter un individuo con anemia infecciosa equina, por ejemplo, a un plantel. Lo arruinaste todo, el SIDA de los equinos. ¿No? O que tenga problemas de encefalitis. Estás frito. Posible. Tienes que ser libre de todo eso. ¿Saben? El 22 y 23 de mayo, no se olviden, es el Congreso de Reproducción Animal. Se lo vuelvo a repetir. Tiene una finalidad del Congreso. Demostrar de que la mujer tiene el mismo nivel que el hombre para trabajar en reproducción. Porque viene Jenny Zavala, capísima en reproducción equina, capacitada en Colorado, en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, para hablar de ecografía y hablar de metritis y problemas de yeguas subfértiles. ¿No? Vienen dos peruanas que van a hablar sobre aspiración folicular y manejo de embriones en alpaca. ¿No? Y viene la doctora Isi, que va a hablar de eso, ¿no? Enfermedades infecciosas, que es la más capa. O sea, en Bolivia Isi es la más capa de todos. Entonces, hay un descuento para estudiantes de la UNE si quieren meterse hasta el 5 de mayo, pero por favor, si se van a lograr, comuníquense y díganle que han hablado conmigo, ¿ya? Para que se les haga una diferencia. Porque ese es el objetivo, o sea, de que se demuestre de que la reproducción es recontra importante, y que cualquiera lo puede hacer. Imagínense, yo decía, yo le tengo miedo al potro, honestamente, no le tengo miedo al toro, será porque todo el tiempo he trabajado con toros y me he metido a todos con los toros, pero al potro le tengo un respeto grande, ¿no? Pero me sorprende cuando la veo a Jerry colectando semen en potros sin ningún problema. Yo le tengo ese será que he visto fracturas, no he visto patadas de cómo fractura el potro. Pero pues, si vos tienes las medidas de seguridad que amerita, no vas a tener problemas. Si vos te has ido a meter sin saber, ese es un riesgo grande, ¿no? Vas a tener serios problemas. Entonces, ese es el objetivo del Congreso. Y está pues en el Hotel Real Plaza, hay que darle nivel al Congreso, ¿no? No va a ser, que se yo, un salón de baja calidad. Es el Hotel Real Plaza. Bueno, ahora, la morfología se divide en dos evaluaciones o características de evaluación de acuerdo a lo que tú estás observando. ¿Qué quiere decir? Patologías, algunos dicen tolerables y otros dicen intolerables, ¿no? A mí no me gusta esto. Y yo lo he visto en un libro por ahí, ¿no? Me gusta hablar más de lo que dice el doctor el doctor Ruben Mapletov, dice compensables
y no compensables. ¿Qué quiere decir? Que hay patologías que tú puedes ser tolerante con el individuo, con el patología que no le puedes tolerar al individuo. Y en estas patologías tenemos, obviamente, problemas de cabeza. Se los voy a dibujar ya porque... Por ejemplo, esta es la cabeza. Como no me importa mucho la cola, no la voy a dibujar bien la cola. ¿Ya? Y aquí hay, así, se ve una mancha así. ¿Ok? Esto se llama vacuola nuclear. Vacuola nuclear. Intolerable. Imposible que tú la toleres. Porque esto es hereditario, te provoca individuos que no te van a poder fecundar, porque ya se ha dañado el ADN. Ya se dañó el ADN de ese espermatozoide. Vacuola nuclear. ¿Ya? Hay otras que tienen esa vacuola, pero separada en diferentes porciones. Igual el vacuola nuclear, por este caso. Aunque inclusive algún autor como Ricardo Tríbulo, Ricardo dice, esta es una vacuola confluyente y esta es una vacuola nuclear. Se te está diciendo que estas cuando se juntan, se forman esta. Bueno. Pero al final es vacuola nuclear. Al final no es compensable. O sea, no funciona la cosa con este tipo de individuos. ¿Okay? Hay otro que tiene así. Así se lo ve. Como si tuviera 3 huecos. Se llama defecto diadema. O sea, el defecto diadema. Ya sabes que es agua, pero tiene forma de diamante, brilla como diamante. El único problemita de estos 3 es que no se ve bien con eosina nigrosina. Tienes que ver con fulgen. La tinción ideal para ver esto es fulgen. No es eosina nigrosina. No lo vas a ver con esto. Entonces anda chequeándolo con fulgen. Después, ¿qué más? ¿Qué más hay en problemas de cabeza? Bueno, la cabeza accesoria. No es bicéfalo, no existe eso. Cabeza accesoria. Igual, estos son peligrosos porque estos sí van a ingresar al óvulo. Sí van a ingresar. El problema es que no van a fecundar. Y el problema es que el que viene por detrás, que está bien, ya no va a ingresar porque va a haber un efecto de zona, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Compactación de zona pelúcida. Entonces, no te lo permite este ya te arruinó el camino. Este de acá no hay lío, porque este jamás va a ingresar. Jamás. Peor, el piriforme, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Cabeza de semilla de una pera, de una uva, pero le dicen piriforme. O el macrocéfalo, ¿no? O el microcéfalo, o sea, no van a poder ingresar. No lo van a lograr. ¿Ok? Hay uno así, hay una patología así. No sé si me ven, pero la cabeza tiene como un golpe. Se llama acrosoma hendido. Acrosoma hendido. Otro problema. No van a poder ingresar al óvulo. Estas son las patologías de cabeza. Se dice que en una muestra seminal vos no deberías pasar de los 20 al 20% de problemas de cabeza. O sea que lo más serio que tiene un animal es problema de cabeza, no problema de cola. Porque el problema de cola no va a poder llegar al óvulo. El problema de cabeza, él sí va a llegar al óvulo, va a penetrar, no va a fecundar, pero ya te bloqueó el óvulo. ¿Entienden? ¿Está claro?
Vamos con cola. Ahora, hay espermatozoides que tienen una gota ahí. Es agua, gota. A esta patología se llama gota citoplasmática proximal. Gota citoplasmática proximal. Sinónimo de espermatozoides inmaduros. Sinónimo de estrés en colecta. Sinónimo de machos colectados muy seguido. O sinónimo de testículo que no está trabajando bien. Ahí tú tienes que decidir qué está pasando. Cuando ese espermatozoide madura, o la gota se pierde, o la gota se va para atrás. Y ahí se llama gota citoplasmática distal. ¿Ok? Entonces, esta es proximal y esta es distal. No le afecta en su movimiento, en nada. No le afecta en su fertilidad, en nada. A este sí le afecta en su movimiento y sí le afecta en su fertilidad. Este es inmaduro, este es maduro. ¿Está claro? Pero la idea sería que no lo tenga. Listo. A ver, ¿dónde madura el espermatozoide? En el paso de la cabeza a la cola del epidídimo. ¿Se acuerdan? De que ahí debería haber desaparecido esto. ¿Entienden? ¿Sabes de que la cabeza se une perfectamente a la cola en la parte media? Pero hay casos así. La cola se une a un costadito. Se llama cola abaxial. Cola abaxial. Y yo casi me aplazo por eso. Es mi especialidad, por hecho ahí. Porque sabía todo y me quería ir rápido. Es que cada uno teníamos un toro para evaluar. Y cada toro tenía un problema. Cada toro tenía un problema diferente. Y cuando me tocó evaluar, yo honestamente vi todo normal. Y yo agarré mi hojita y la llené y le dije, todo normal, doctor. Y me dijo, nada, Aliaga, vaya a hacer de nuevo. Y ahí me asusté. Yo dije, ¿qué no he visto? Es que algo no he visto. ¿Qué no he visto? Y volví a hacer una placa y volví a medir. Miércoles, era 80% de senos abaxiales. 80, ¿verdad? Y era el colmo que no lo habían visto, ¿no? 80 es que porque uno lo ve que la cola y todos vivos y que no había muertos y que todo estaba hermoso. No. Por eso le digo la patología reproductiva, porque eso es patología reproductiva, ya nos hemos salido de reproducción, pero es que es parte de la evaluación, pues, no lo podemos obviar. La patología reproductiva tiene que ser calmado, sin apuro, ¿no? Y lo más estricto posible de evaluación, lo más estricto. Cola abaxial. Ese es un espermatozoide que no va a penetrar. Era un toro que no había preñado nunca en su vida, pero testiculazo, que el color del semen una belleza, que condición corporal, 4, o sea, impresionante, pero no preñaba. Y no preñaba porque ese espermatozoide no tenía fuerza para ingresar. Para que tenga fuerza para ingresar, tiene que ser bien insertado en el medio de la cabeza. ¿Ok? Bueno, las colas accesorias, igual, de efectos de todo tipo. Cola accesoria. Después, este espermatozoide, ¿qué hace esto? Se llama defecto DAG. El defecto DAG. Porque la primera vez que lo observaron fue en un toro que se llamaba DAG. Le pusieron el defecto, pero no que le pongan el nombre de una patología. Imaginen. El defecto DAG. No se lo había observado en chivos, no se lo había observado en potros, no se lo había observado en ninguna especie, solamente era un toro, y era un toro Jersey. Se llamaba DAG, le pusieron defecto DAG. Pero ya después con las evaluaciones, el potro lo tiene, el chivo lo tiene, pero se mantiene como defecto DAG. Así nació la patología. La otra patología se llama Colen-Muñón. Colen-Muñón.
como de las mujeres, ¿no? Un moño, cola de muñón. Este vibra, acuérdense, no se mueve, no puede moverse, es igual que el DAC, pero a diferencia del DAC, el muñón vibra, zapatea ahí mismo, en el mismo lugar. Después tenemos defecto de pieza media. Tenemos defecto de pieza principal. Defecto de pieza distal. Y cuando hay una gota en el medio, no sé si hablamos de esto la anterior semana. Desaparece. ¿No hablamos? ¿No? Entonces se llama shock hipotónico. Pero esto es responsabilidad del veterinario. No tiene nada que ver con el macho. El macho no nace con esto. El testículo no produce esta patología. El que hace que esta patología ocurra es el mal manejo del semen producido por el veterinario. Y ese mal manejo es cuando la temperatura no la controla. Cuando se te enfrió el semen, o el portaobjeto o el cubo de objeto está frío, automáticamente se dobla la cola a nivel medio, o sea, es un defecto de pieza media, obviamente, pero como hay una gota ahí al medio, se llama shock hipotónico. ¿Está claro? No es cola doblada, no existe esa patología, cola doblada. ¿Ok? Doctor, ¿Sí? Nos mencionaba que los que tienen defecto en la cabeza no pueden fecundarse, pero los de cola sí pueden. Sí pueden. Sí pueden. Por eso que lo máximo tolerable en cola, 25%. Este de aquí fecunda, sin problema, ¿no? Ese de aquí puede ingresar también, pero ya los demás no, porque ya tienen la cola. Pero estos dos de aquí sí. El cola baxial, raro que el cola baxial ingrese. ¿Está claro? ¿Se entiende? Si yo voy a hacer procesamiento de un semen para usarlo en inseminación artificial, obligatorio morfología espermal. Obligatorio. Tú quieres trabajar seriamente con un productor que te llama, te dice, doctorita, quiero que evalúe un animal, perfecto. Pero yo le cobro 300 bolivianos y te entrego un informe detallado. Por cada animal, 300 bolivianos. ¿Ok? Es lo mínimo que tú puedes cobrar. Lo mínimo en una evaluación, ¿no? Espermal. Y fíjense la planilla. Fíjense la planilla. Tú la llenas y dice, este es un ejemplo en todos. Este es un ejemplo en todos. Y dice el propietario, el caso, fecha. La fecha sí, pues la no sirve ya porque eso va a ir en el informe general. Si tiene número del toro, lo tienes que poner. Si tiene número, si tiene tatuaje, caravana, marca, no sé qué tipo de identificación, lo tienes que anotar. La edad, porque es importante. La fecha de nacimiento a veces no la tenemos. Sí tenemos carimbo, pero no tenemos fecha de nacimiento. La condición corporal, si el problema de si has evaluado ojos, dientes, patas, si has tocado próstata y vesícula seminal, en las especies que se puedan. Pene y prepucio, escroto, testículo, epidídimo, circunferencia escrotal, que hayas medido ese testículo, porque ya sabes que mientras más grande, más pesado, mayor por los espermatozoides. Tendría que relacionarse con esto. Y si ese animal está dentro del promedio, sobre el promedio más uno, o bajo el promedio, o bajo el mínimo. Depende de qué parámetro tú te pones. Okay, ahí te les cuento un detalle.
Y la calidad seminal, dependiendo si tú has colectado con electro, vagina o masaje. Aquí está el volumen, la densidad, motilidad masal, motilidad individual, porcentaje de vivos muertos, todo lo que hemos visto. ¿A ver? Y patologías de cabeza, de pieza principal, me he olvidado, una patología. Esta patología. Esta sí, solamente cabeza. Y por aquí encuentras la cola botada. O no le encuentras la cola, se llama decapitado. A ver, decapitado. Y si encuentras por encima del 40%, 50%, rostilón se llama, ¿no? La patología. ¿Okay? Esto es cuando es un problema de epidídimo, cuando el problema es enfocado en el epidídimo. ¿Okay? Un epididimitis y demás. No te olvides que el muerto se ve rosado, fucsia, y el vivo se ve proteína. Gota proximal, problema, acrosomas. Las patologías de acrosomas son estas patologías, por si acaso. Estas son patologías de acrosoma. Vacuola nuclear, vacuola confluyente, como algunos le llaman, defecto diadema o acrosoma en niños. A ver, patologías de acrosoma. ¿Entienden? Lo van a analizar. Y bueno, esto lo van a aprender en bovinos, si no lo vemos conmigo en noveno. Y esto es lo más, para mí es lo complementario. Evaluación sanitaria. Brucela, trichomona, campylobacter, han llevado ustedes infecciosas, ¿no ven? Tuberculosis, leptospira, IBR de bebé, de acuerdo a la especie a la cual están trabajando. Porque no sirve de nada que hagas un espectacular trabajo con esto, ¿no? Tus toros, tus carneros, ese potro hermoso, pero es un enfermo. Y aquí se aplazó todo. Y aquí viene, ¿no? La recomendación. Conmigo lo van a ver en un modelo porque es un principio. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Está claro? Entonces, eso es evaluación de la actitud reproductiva. Hay un colega, un ingeniero zootecnista, que en el Congreso va a hablar de biotecnología del semen de llamas. Yo creo que interesante lo que va a hablar Pedro. ¿No? Y a mí me toca hablar el primer día en el Congreso sobre estrés. Voy a hablar un poquito de patología en espermatozoide y problemas de ovulación en embrión. Entonces, ahí después, animan, avisan. Preguntas, dudas. Fíjate que un toro estresado, un chivo estresado, baja testículo, baja volumen de eyaculado, y somatozoides muertos o inmaduros, automáticamente. ¿Ok? Entonces, fíjate, ojo, relacionarlo, porque el examen va a ir más o menos así. ¿Eh? Vamos con las dudas, preguntas. Sí, lo que pasa es que a los peruanos se les pagan pasajes, a los bolivianos de Santa Cruz también, porque no vienen ellos con su plata, entonces el precio es elevado del congreso, ¿no? Son 13 exposiciones, 7 el primer día y 6 el segundo día, ¿no? Cuesta 400 bolivianos con descuento para los estudiantes, o sea, 450 costaba, pero para estudiantes 400 bolivianos. Lo más caro de ese congreso es el local. El salón Simonaco de Gran Plaza es muy caro. Pero vale la pena. ¿Qué más? Algo con respecto a lo que hemos el día de hoy. Todo claro. Esto, aquí termina la teoría de reproducción humana. Y la próxima semana empezamos con laboratorios, pero yo les digo parte del laboratorio. ¿Todo bien? ¿Se entendió todo entonces? Vamos.
Pero se las paso esta noche. Al grupo de WhatsApp. ¿Ya? ¿Qué? No, pues lo entrego a ella y ella los paso a ustedes. ¿Qué cosa? Eso digo, o sea, un montón de toros, 800 toros evaluados en una semana de laburo y un trabajo muy bien hecho por esta colega que se llama Ivonne Arán, hace unos 5 años atrás. Debe ser. Y miren que nos dimos modos para trabajar porque es en el campo. No hay luz en corral, así que hemos usado un cable que hemos unido a la batería y va el foco colgando porque se acababa la pila del microscopio y usábamos la batería automáticamente. ¿Ya? Planillas, o sea, si te das modos, lo haces todo. Ahí están los toros allá de Corral y aquí igual en la manga, en el brete, están los toros ya esperando su evaluación. ¿No? Esto para quemar los toros. Esta es la técnica de la vagina artificial. Toro manso, para que te deje acercarte a él, toro manso, ¿no? Imposible que te deje que te acerques, ¿no? Y una hembra usada como maniquí, ahí como para colecta, pero ahí hay un error en esa foto, porque esta fotito yo me la copié de por ahí. Hay un error en esa foto. ¿Qué habíamos dicho con respecto al semen? Foto sensible. Y ahí con el colazo conectar, no, pues algo está mal ahí, ¿no ven? Nada que ver. ¿Okay? Y la vagina artificial que está usando es bien cortita, generalmente es larga. Esta es así cortita, parece de chivo, ¿no? Entonces el pene va a entrar y va a templarse inclusive en la bolsa. Y no sé, cada quien con su forma de laburo, pero yo no lo uso mucho. ¿Está bien? Y siempre tienes que agarrar fuerte, porque el toro cuando monta y eyacula golpea con toda la pelvis. O sea que si vos agarras suave esto, un tubo de ensayo de aquí a 10 metros, con tu vagina artificial toda rota. Entonces, ¿no? Tienes que agarrar fuerte. ¿Okay? Él está ahí separando el pene para que no entre a la vagina y se vaya a la vagina artificial. ¿Ok? ¿Está claro? Y este es con electroeyaculador, ¿no? Pero, a ver. Bueno, no tengo la imagen. Tengo otra, voy a mostrar otra imagen. Ese es con electro. Ahí no metes la mano, no la agarras, todo. Eso es para toros a campo. Solamente queremos saber si sirve o no sirve. Nada más. ¿No? Hay toros que eyaculan en prepucio. Se llama, un toro que libera el pene del prepucio se llama protrusión. Un toro que no libera el pene del prepucio y eyacula adentro se llama no protrusión. Y son individuos cuestionables. ¿Por qué? Porque ese semen, cuando vos lo colectes, va a venir con mucha célula muerta entre medio. Si te digo que el semen tiene que ser puro, y viene con célula muerta porque no protruye el toro, lastimosamente tal vez se comporte igual así cuando haya vaca, ¿no? Que esté montando y apenas queriendo penetrar el pene y eyacule sin siquiera haber penetrado bien. Él tiene que penetrar bien. La única forma de saber que el tipo eyacula es cuando él monta y golpea. No golpea, el tipo no eyacula, entonces no te sirve de nada. ¿No? Fuera. Unas hamburguesas buenas va a ser de todo. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Oye, es bien altísimo que pregunta. En el carro de preguntar.
No. No. No produce. Los efectos congénitos se van a transmitir en la herencia a través de cromosomas. Pero no tiene nada que ver la con. Y los animales que nacen con dos cabezas. ¿Por qué Pues, sucede eso? Por un Igual gen, por claro, es un gen en estado de homocigosis recesiva. El gen para la configuración de la cabeza en estado de homocigosis recesiva, que te genera un individuo con otra máquina, con la formación de una cabeza sola. Pasa con los miembros, pasa con la ausencia de tórax. La ciencia que estudia esto se llama teratología. Y la teratología, si vos buscas un poquito en la información en internet, dice, es la ciencia que estudia los monstruos. ¿No? O sea, porque viene de teratos, y teratos es monstruo. Entonces, se ha dado este término a todos esos individuos que tienen malformación durante el proceso gestacional, que nacen y van a morir después del nacimiento, o que ya nacen muertos. ¿Ok? Correcto.